Hola, bienvenidos, mi nombre es Luis Antonio Fano y hoy día les hablaré sobre la regla de 180 grados. El eje cinematográfico es la línea imaginaria que une los ojos de los personajes que están en la pantalla. Las cámaras se deben colocar en el mismo lado del eje y solo se le puede saltar en ocasiones muy determinadas, porque se desubicaría el público al no respetar el establecimiento de la posición de los personajes y la dirección de la acción, del viaje o de la mirada. Eso quiere decir que cuando tenemos a Thor y a Hulk en una misma escena, la regla de 180 grados establece que una vez coloques tu cámara a un lado de la línea imaginaria, debes mantener todas las tomas dentro del arco de 180 grados en el mismo lado de la línea. Así mantendrás la dirección de la escena adecuadamente. Por supuesto, se puede romper la regla de 180 grados para escenas dramáticas en la historia, como se encuentra Thanos. Si el personaje está desorientado y perdido, puede dar al público la misma sensación. También podemos ver en la regla de 180 grados en una escena de automóviles. La luz natural es la luz del sol, la luz del entorno natural. Este tipo de luz tiene como ventaja su gratuidad, pero en su gran desventaja el poco control que tenemos sobre ella. Es una luz cambiante que no controlamos a nuestro antojo, por lo que tendremos que saber cómo aprovecharla, y aún así estaremos a expensas de cómo se dé el día. La luz artificial proviene de una fuente de luz artificial y puede servir como refuerzo a la luz natural o como fuente de única luz. Es decir, podemos partir de un decorado de luz natural y añadirle luz artificial para mejorar la iluminación. O también podemos a partir de la oscuridad y construir un set de luz completamente artificial. Ese tipo de luz nos permite rodar interrumpidamente con una situación controlada. Diferencias entre la luz natural y la artificial. La luz natural contiene un aspecto saludable de colores y amplitudes de onda apropiadas para la vida sobre la Tierra en expansión moderada. Y en cambio la luz artificial tiene un efecto perjudicial en la vida animal y vegetal cuando son expuestos por periodos prolongados. Luz dura. La luz solar directa es la luz dura, por excelencia. Cuando recae en el sujeto crea sombras netas con contornos bien definidos, tanto sobre el sujeto mismo como a su espalda. Por tanto, se trata de una iluminación muy fuerte y que destaca todos los detalles. Así se ponen de manifiesto todos los defectos de un rostro, por ejemplo, como arrugas, cicatrices, etc. La diferencia de la luz dura es aquella que produce una transición de luces a sombras pronunciada y contrastada. La luz suave. Con una luz más suave, por contra, tendremos sombras menos claras, con contornos más difuminados. Por tanto, en el caso de un rostro, se disimulará los defectos. En otros términos, crea un efecto de envolvente en torno al sujeto, en el que la transición de luz a sombra en los diferentes puntos resulta casi imperceptibles. La diferencia entre la luz blanda se considera luz suave aquella en que dicha transición de luces y sombras es sutil y progresiva. Les hablaré sobre el esquema de iluminación. La luz principal marca la iluminación general de la escena, las sombras principales y la dirección de la luz. Suele ser la mayor intensidad. Luz de relleno sirve para matizar los efectos producidos por la luz principal. Normalmente suaviza sus sombras, es decir, controla el contraste de la escena, por ello su intensidad suele ser menor que la principal. Luz posterior delimita la silueta y contrasta los objetos. Luz de fondo se utiliza para iluminar el fondo con lo que se separa el objeto del fondo. Les explicaré
los tipos de plano, según encuadre, angulaciones y punto de vista. Gran plano general. Muestra un gran escenario o multitud. El sujeto o figuras no se puede ver o bien queda diluido en el entorno. Plano general es aquel que presenta un entorno o un paisaje de grandes dimensiones. Dicho escenario se posiciona como el motivo más importante del trama. Plano entero se deduce por un encuadre en el que las personas que están implicadas se observan de pies a cabeza claramente. Plano americano. Los límites inferior y superior de la pantalla coinciden con la cabeza y las rodillas de la persona. Plano medio. Las personas involucradas en las escenas cuentan con más protagonismo, en general desde su cabeza hasta su cintura, suprimiendo el resto de su cuerpo. Primer plano. Se caracteriza por enmarcar únicamente desde la cabeza hasta los hombros. Es muy adecuado para mostrar expresiones de los personajes. Primerísimo primer plano. Un encuadre en el que solamente resalta la cara de algún personaje, desde el frente hasta la barbilla. Plano detalle. Consiste en un acercamiento a algún objeto a fin de que éste sea el centro de atención, como por ejemplo un libro, reloj, la pupila del ojo, unas zapatillas, la nariz del perro. Angulaciones. Normal. La cámara se sitúa a la altura de los personajes. Contrapicado. La cámara se sitúa por debajo de los personajes, con lo cual estos resultan ensalzados, potenciados, estilizados. Picado. La cámara se coloca por encima del personaje empequeñeciéndolo. Se utiliza en ocasiones para dar sensación de impotencia y defensión. Subjetiva. La cámara nos muestra lo que el personaje está viendo. Aberrante. La cámara se inclina para recoger la imagen y por lo tanto esta se muestra inclinada en la pantalla. Cenital. La cámara se sitúa muy por encima del personaje, ofreciendo una panorámica casi aérea de lo que está sucediendo. Nadir. La cámara se sitúa totalmente debajo de los personajes. Dorsal. Nos explica que ve el protagonista pero incluyéndolo. Nos confirma nuestro rol de espectador. Punto de vista. Plano objetual. La cámara se sitúa como si quien mirase por ella fuese un objeto. Plano subjetivo. La cámara nos muestra lo que ve el sujeto, como si la cámara estuviese en sus ojos. Plano subjetivo voyeur. Es un plano que nos muestra que está observando al sujeto a través de un objeto o una cerradura. Planos indirectos. Se observa el mundo mediante reflejos. Pueden ser en el agua, en un espejo, en un escaparate. Nos da un poder sobre el personaje.